19ª edición de Expo Empleo, la primera y única feria virtual de empleo que se realiza en Uruguay, y en ese marco estamos conversando, dialogando, intercambiando ideas con diferentes protagonistas del mundo del trabajo. Vamos a recibir ahora a Fernanda Apud, coordinadora del Departamento de Empleo de la Dirección de Discapacidad de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. Fernanda, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias Fernando, muchas gracias por convocarnos a esta nueva Expo Empleo, que es una gran oportunidad para hacer llegar lo que hacemos dentro de la Dirección de Discapacidad en materia de empleo y discapacidad a nivel nacional. Varias ediciones y varios años que venimos trabajando juntos. Así es. Fernanda, desde el punto de vista del empleo, que creo que por ahí es uno de los focos importantes que ustedes tienen dentro del programa, ¿cómo apoya el Ministerio a las personas con discapacidad? Bien, las personas con discapacidad que estén buscando trabajo, que estén inscritas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, que es el registro que es excluyente para cuando hay llamados específicos para discapacidad, tanto en el ámbito público como privado, pueden solicitar una entrevista de orientación laboral. En esta entrevista se hace un perfil profesional relevando la trayectoria educativa, laboral, los intereses, qué necesidades de apoyo va a tener esa persona en caso de conseguir un empleo, para pensar en los ajustes. Nos brinda un currículum, que a veces se le hace una devolución para mejorarlo. Sí. Y queda ese perfil profesional en una base que manejamos y que los tenemos al tanto cuando surge alguna oportunidad laboral acorde a ese perfil o una oportunidad de capacitación, como con UTU, con INEFOC, estamos trabajando muchísimo. Este servicio es importante que sepan que es a nivel nacional, lo pueden solicitar personas de cualquier departamento. Están en trámites.gov.uy, solicitud de entrevista de orientación laboral, inician el trámite y eso nos llega y se va pasando a las operadoras laborales para coordinar esas entrevistas. En caso que las personas tengan dificultad de llenar ese trámite que está en una web, pueden solicitarlo por teléfono, tenemos un celular por WhatsApp, también tenemos correo electrónico, y toda esa información va a estar en el stand del MIDES en la Expo Empleo. Durante toda la semana la gente que esté interesada puede acceder a esta información en el stand del Ministerio en la Expo. ¿Recordás el número de celular? No, pero está en el stand. Perfecto. Esto me decías en todo el país, y de alguna manera lo que abre, reiteremos eso que es importante, no es solamente la oportunidad mañana de presentarse a obtener una oferta laboral concreta, sino también de obtener capacitación. Sí, exacto. Trabajamos en coordinación con INEFOC cuando vemos que una persona, además de estar buscando trabajo, le interesa capacitarse. Hacemos una ficha de derivación y se la pasamos a INEFOC para que tengan la entrevista educativa o laboral y ahí evalúen en qué capacitación se puede abrir en esa localidad. Bien, y esto remarco porque me parece importante también lo que decías, en el sentido de que estas personas que estén en cualquier punto del territorio nacional, la entrevista laboral la pueden hacer sin necesidad de tener que venir a Montevideo. Sí, eso es muy importante porque en un principio nosotros estábamos centralizados en Montevideo. Se viajaba cuando había demanda en territorio y ahora contamos con operadores laborales descentralizadas a nivel regionales y también hay referentes de discapacidad que hacen entrevistas de orientación laboral y con eso estamos llegando a todo el territorio con recursos locales, que eso también hace la diferencia. Bien, estamos hablando de inclusión laboral de personas con discapacidad. Y Fernanda por allí nos contaba un pilar que es importante, que es el de los empleados, es decir, de las personas que están buscando un trabajo y que forman parte de la fuerza laboral. Ahora, la otra parte que también es importante en esta vinculación es el empleador, las empresas. ¿Cómo desde el Ministerio se trabaja con las empresas para generar ese match? Sí, miren, nosotros tenemos dos líneas de acción con las empresas, con los empleadores de la actividad privada. Uno tiene que ver con todo lo que es asesoramiento, promover la inclusión laboral, que también lo hacemos a nivel público, cuando una empresa siente la necesidad de tener un asesoramiento más personalizado de la normativa laboral vigente, de criterios de accesibilidad,
dar una charla de concientización sobre el trato adecuado y discapacidad, ver con ellos cómo empezar acciones para que den inclusión laboral. Ahí nos pueden pedir a nosotros y una operadora laboral se reúne y hace como un asesoramiento, charlas. Bien. Todo es muy a demanda de la empresa. Esto también tiene un alcance nacional y lo que es importante, que no tiene costo. Es muy importante además que se animen, que nos soliciten, que si tienen dudas nos escriban, porque estamos para eso. Hemos buscado muchas estrategias de difusión, a veces vamos al interior y hacemos charlas, pero van pocas empresas, a veces vamos con una hoja de ruta a visitar empresa por empresa. Es un tema que lleva tiempo. Por eso valoramos mucho los espacios de difusión, porque sentimos que todavía se desconocen las normativas que hay, entonces estamos muy para apoyar todas las empresas que nos demanden atención personalizada. Bien, así que hay un espacio, digamos, de atención y de disposición para las organizaciones, para las empresas. Esto está vinculado a empresas privadas también. Sí, ¿Sí? Principalmente privadas. Okay. Después del ámbito público muchas veces va a ingresar un funcionario con un llamado y nos piden charlas y lo ofrecemos. Se recurre también, pero sí. Está enfocado mucho en el sector privado. Sí. Okay. Después, otro servicio que ofrecemos a las empresas a nivel nacional y sin costo es cuando una empresa tiene una vacante, puede solicitar al MIDES el apoyo laboral. Esto está por la ley 19691, que nos pueden pedir perfiles profesionales. Ese trámite es mediante una preselección de personal, llenan un formulario que es una descripción de puesto, allí ponen los contactos de la empresa, ponen la descripción de las tareas, cuáles son esenciales, no esenciales, qué requisitos, competencias, remuneración, carga horaria. De repente pueden adjuntar criterios de seguridad que lo pasó el prevencionista, pueden ampliar la información que sea necesaria. Cuanto más información, mejor. Sí. Una operadora laboral puede visitar la empresa para ver los criterios de accesibilidad para trabajar en la compatibilidad de los perfiles que va a preseleccionar con el puesto, con lo que implica ese puesto. Entonces, ese trabajo lo hacemos mediante ese procedimiento que llenan el formulario de descripción de puesto. La operadora laboral, cuando tiene la preselección, le pasa una terna de candidatos a la empresa, siempre consultando con las personas si están de acuerdo, porque de repente vinieron a una entrevista y querían trabajar en una cosa y cambió, o no les sirve el sueldo, los horarios, etc. Y bueno, cuando la empresa recibe esa terna de candidatos, los entrevista, y en caso que entre un trabajador o trabajadora con discapacidad, se hace un seguimiento los primeros meses por parte de la operadora laboral con el trabajador, trabajadora con discapacidad y el jefe inmediato. Y esto es para garantizar que estén las condiciones de accesibilidad, y que además el proceso de selección sea el mejor, sí, ¿verdad? Eso es como las pautas que tenemos, que la persona acceda y sostenga ese puesto de trabajo. Ofrecemos también charlas de concientización al equipo que va a recibir a ese trabajador, porque sabemos que muchas veces hay muchas barreras que son de tipo actitudinal, de tipo de mitos, prejuicios, no saben cómo dirigirse, tienen preconceptos que entre un trabajador con discapacidad no le voy a pedir esto porque entonces, a veces hay algunos paradigmas ahí que hay que romper. Entonces se trabaja mucho también en el entorno que va a recibir ese trabajador. Fernanda, algo que tiene que ver con esto es cuando una empresa inicia ese proceso, o mismo a nivel de los trabajadores, no hay una obligación, digamos, se da como en cualquier proceso laboral. Las partes tienen que estar de acuerdo, ustedes ahí median, asesoran, tratan de unir, pero no hay una obligación de la empresa, digamos, de contratar. Puede el trabajador serle, digamos, la persona apropiada o no, y el trabajador también puede aceptar o no trabajar en esa empresa. Exacto. No hay ninguna obligación de las partes. Sí, o sea, nosotros le pasamos la terna y la empresa decide si esa terna, sí. Correcto. Lo que le pedimos a la empresa es que nos haga una devolución, porque a veces no le gustó el perfil porque de repente llegó tarde o en la entrevista no se pasaron cosas y nos sirve para seguir trabajando en la empleabilidad de esa persona. Entonces como que siempre valoramos
que la empresa nos diga esa devolución de qué pasó, por qué no sigue el proceso. Bien, vos por ahí comentabas el tema de la ley 19.691, que es la ley que obliga al sector privado a contratar un determinado número de personas con discapacidad cuando la organización tiene un número mínimo de colaboradores. Esa ley que ya está vigente hace 4 años, si no me equivoco. Y me parece importante, si vos sos una persona con discapacidad, destacar por qué es importante que vos tengas el certificado de discapacidad. Porque eso sin duda alguna puede colaborar en que la empresa, porque las empresas, para cumplir con esa cuota, tienen que de alguna manera ser personas que tienen el certificado de discapacidad, ¿verdad? ¿Cómo se genera ese trámite? ¿Cómo es el trámite de la persona frente al ministerio? Bien, la inscripción de la persona con discapacidad, el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, es voluntario. Va por otro carril, otro equipo de valoración. Sí. Se llenan unos formularios que tienen que ver con una ficha personal, ficha que le llena el médico según el tipo de discapacidad. Sí. También los ingresos. Eso lo va a recibir un equipo valorador y van a tener una entrevista con la persona, un equipo interdisciplinario, trabajador social, psicóloga, médico. Sí. Y en caso de quedar inscrita en el registro, a la persona se le da una constancia que dice fulanita de tal está inscrita. No se dice ni tipo de discapacidad ni grado de discapacidad porque eso es confidencial de la persona. Correcto. A la persona lo que creo que es muy importante que lo tengan en el sentido de que es un requisito excluyente para lo que son las acciones afirmativas de la ley 18.651 y la 19.691. Bien. Por más que tenga una discapacidad evidente, Sí. cobre pensión por invalidez, si no tiene el registro nosotros no lo podemos postular a una empresa porque es lo que se obliga por ley. Okay. Entonces, parte de nuestro trabajo también es difundir ese registro. Muchas personas no están inscritas, son más las personas que de repente cobran pensión, o si vemos los datos del censo, son muchísimos más que los que están inscritos. Es una realidad. A veces nos pasa que tenemos grandes empresas que nos piden en el interior, Sí. y son muy pocas las que están inscritas, y después hay que ver que esas personas tengan el perfil para el puesto que nos piden, porque Totalmente. tanto la ley 18.651 como la 19.691 hablan de que la persona tiene que cumplir las condiciones y la idoneidad para el puesto. Entonces se nos hace difícil si la población además está muy reducida. Totalmente, pero además creo que esas personas, independientemente de la vinculación con el ministerio y la posibilidad de formar parte de esa bolsa de empleo, si mañana por su cuenta van a una organización que está haciendo un llamado, una convocatoria, seguramente les pidan tener el certificado. Entonces se les simplifica por partida doble, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Y a veces tenemos buenos candidatos, pero no tienen la inscripción del registro, y es una lástima porque están en la búsqueda de empleo hace tiempo y no surge en los que son los llamados sin discapacidad. Bien. Oportunidad. A partir de eso que me planteabas, que decís ahora buenos candidatos, y hace un ratito hablábamos del tema de los perfiles y de lo que las empresas piden, ¿hay dificultades o cuál es el feedback que dan las empresas en cuanto a los perfiles de las personas con discapacidad? ¿Hay dificultades desde el punto de vista de la inserción laboral con determinados perfiles, con el tema de capacitación, con determinados grados de expertise, digamos, de esas personas para ingresar al mercado? Me gustaría tener las estadísticas de las empresas acá. Nos piden mucho, por ejemplo, las empresas de tecnología de información, y muchos llamados quedan desiertos porque no tenemos tantos perfiles para esos puestos. Sí. Después tenemos demanda de puestos más accesibles en cuanto a que no exigen tanta calificación, pero también lleva a su tiempo la preselección, esta búsqueda de perfiles, y también reentrevistar a la persona para ver si está disponible para ese puesto, contactarlos, actualizar los currículum, mejorar los currículum también. Las empresas no todas nos dan devolución, algunas se pasan una terna de candidatos y no sabemos qué pasó en el proceso. A veces desistieron porque quedó congelado el puesto, otras veces sí, tenemos empresas que
ya tienen 17 trabajadores con discapacidad, tienen el certificado de cumplimiento de la ley 19691. Y después hay que trabajar muchísimo en que las empresas entiendan que, bueno, estamos para apoyarlos y que los podemos ayudar mucho a todo lo que es el proceso en cuanto a llenar el formulario y ir viendo. A veces dicen, no van a tener, entonces no llenan y en realidad, ¿quién te dice que no haya una persona que sea acorde a ese perfil? Bien. Este servicio, reiteremos, es un servicio que no tiene costo, ¿verdad? Para las Sin empresas, costo y alcance nacional. Ok. Sí. Ese es un valor agregado importante, porque muchas veces en eso que vos decís se recurre a otro tipo de organizaciones donde en realidad, bueno, tienen un costo, implica un asesoramiento que tiene obviamente un honorario asociado, que viene del sector privado, que no digo que esté mal, pero digo, está este instrumento, muchas veces en un país que tenemos mucha MIPYME, el tema de una inversión para estos costos es un dato importante. Entonces, cuando vos podés recurrir a alguien que te ofrece eso sin costo, y además viene del Estado, me parece que es un instrumento a destacar, ¿no? Y lo que también está bueno es que sepan que tiene un alcance nacional, que muchas veces hay fundaciones, organizaciones que están centralizadas en Montevideo y tenemos operadores laboral, te digo un ejemplo, en Cerro Largo, que no nos llueven tantas empresas y a veces son las mismas empresas que están centralizadas en Montevideo y siempre nos llenan. Entonces es como abrir la cabeza también de dar oportunidades en el interior, que tenemos personas, tenemos perfiles profesionales y tenemos equipo para buscar las personas más idóneas, entonces está como que... Fernanda, para ir cerrando, recordar, tanto para los trabajadores, personas con discapacidad que estén buscando empleo, como para las empresas, ¿cuál es el contacto con ustedes? Bien, los servicios que tenemos están en trámites.u.uy. Está solicitud de entrevista de orientación laboral para las personas con discapacidad que buscan trabajo. Empresas inclusivas para asesoramiento para las empresas que quieren tener un primer acercamiento al tema, proponer charlas, asesoramiento de normativas, etc. Y después, empresa inclusiva para selección de personal, que ahí es cuando ya tienen un puesto efectivo, lo llenan y empezamos la búsqueda. Después tenemos los contactos de teléfono, WhatsApp, correo electrónico que van a estar en el stand del MIDES a disposición. Durante toda la semana. Durante toda la semana. Gracias por acompañarnos en el empleo. Gracias a usted por invitarnos. Nos acompañó Fernanda Put del equipo de la Dirección de Discapacidad, del área de discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. Seguimos durante toda la semana compartiendo Expo Empleo, tu oportunidad de trabajar.